hay una escena donde se ve que una de las niñas mancha las sábanas con la sangre de la menstruación. Uh-huh. Y en la función algunas personas se salieron de la sala. Ya cuando empieza a desarrollarse la trama de la película, creo yo que es cuando el papá les dice, o le dice a la mamá, incluso como ignorando a las niñas que están ahí presentes, de que quiere que la mamá hable con ellas, de que no quiere que tengan novio. Creo que también ahora este ejercicio de ver las películas se ha perdido mucho, pero sí, es una película con varias capas y no, bueno, no pienso que sea como tal contemplativa y ya. Que las películas de provincia tengan las mismas oportunidades que las películas que se producen en la Ciudad de México. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elías Leonardo y continuamos en la exploración de lo que nos trajo el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y en esta ocasión tengo como invitada a una cineasta que presentó Las Niñas de los Duraznos, un largometraje de Durango, lo cual es agradable ver, mayor aún si consideramos que en el anuario de IMCINE, pues es una de las entidades que aparecen ahí muy castigadas, o sea, nos dicen, sí se producen las películas, pero pasa el tiempo y no las vemos, ¿no? Por fin estamos viendo un largometraje de Durango, interesante, y aquí me acompaña su directora, Denise Barreto. Denise, bienvenida seas. Hola, muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar y que nos cuenta la historia de Valentina, una niña que está experimentando o va a experimentar lo que es la menstruación, así como lo escuchan, y ahorita vamos a entrar en materia el por qué lo matizo de esta manera, y que también forma parte de un núcleo familiar con hermanas mayores que están viviendo una etapa natural de su vida que tiene que ver con el despertar y la inquietud sexual. Esto además con una figura paterna ausente presente, que repercute precisamente tanto en las emociones como incluso en la psique de esta menor, que por si fuera poco, está muy arraigada ahí al catolicismo que se le ha inculcado. Ahora sí, para entrar en materia, Denise, ya antes de iniciar todo, por ahí yo lo quiero decir, hay creadores de contenido que se asumen como críticos de cine, que pueden confundir a sus audiencias diciendo, es que es una película contemplativa, de estas que la cámara la colocan en los árboles, y no. A ver, aquí sí ocurre una historia, número uno, y número dos, yo invitaría a estos creadores de contenido que si quieren llegar a ejercer la crítica cinematográfica, pues sigan viendo películas porque o una de dos, o no la vieron, o ya entraron como con esta preconcepción de que una película que no va al ritmo de lo que ven o que no trata de lo que quieren que se trate, ya es de flojera, ¿no? Porque aquí no vamos a ver precisamente una cámara apuntando a los árboles. Por el contrario, les digo que hay una historia y matizo el tema de la menstruación y la palabra como tal, Denise, porque estamos en 2025, ¿no? Y de pronunciar la palabra menstruación es como para mucha gente todavía alarmante, como si fuera un tabú, cuando es algo natural, ¿no? En el proceso del físico de ustedes las mujeres. Y aquí hay una secuencia donde vemos precisamente que en la escuela la maestra dice las palabras tal cual, se lo está explicando precisamente a estas alumnas, o sea, Valentina lo está escuchando con plena naturalidad. Y eso me llamó mucho la atención porque, pues, si repasamos la historia del cine mexicano, pues no es común encontrar películas que se refieren específicamente a la menstruación con el nombre que es, y es más bien algo muy, muy actual. O sea, lo voy a ligar a Pasariño de Natalia García Gras, ¿no? Que es un corto de ficción que también toca el tema, que también lo llama por su nombre, y ahora vienes tú con un largometraje. Entonces estamos viendo directoras de esta generación con historias frescas que dicen, a ver, ya, vamos a romper esa barrera desde lo oral hasta abordar las historias que exploran precisamente este tema. ¿Qué opinión te merece esto que estoy diciendo? Si es una barbaridad, corrígeme, y si no, por favor, ayúdame a ahondar en la cuestión. No, sí, creo que tienes mucha razón. Yo
Me hiciste recordar que en el 2018 yo estrené un cortometraje, bueno, ya era de 25 minutos, casi un mediometraje, que se llama El ensueño de Carlota. Precisamente es como una antesala de Las niñas de los duraznos. Toca el tema de la menstruación también. Hay una escena muy concreta en donde también se puede ver la sangre en la ropa interior de la niña. Y pues digamos de que no tuve plataforma para ese cortometraje. En ningún lugar, en ningún festival pude proyectar ese trabajo. No sé si por la temática, no sé si porque también incluye, creo que tampoco se entendió. Entonces, sí me resuena porque en las funciones en una función que tuve en el GIF, se me hizo muy extraño que hay una escena, pues aquí como spoiler, ¿no? Hay una escena donde se ve que una de las niñas mancha las sábanas con la sangre de la menstruación. Ujú. Y en la función algunas personas se salieron de la sala, ¿sí? Entonces, a veces, digo, hay películas que están llenas de sexo, que digo, también podría resultar un poco chocante algunas escenas, y se me hace muy, pues no sé si contradictorio, pero un poco injusto que para este otro tipo de escenas que tienen que ver con como mencionas, con un proceso natural del cuerpo de la mujer, se sea todavía tan ajeno, ¿no? O incluso tan, pues sí, que se ponga una barrera o incluso haya algo como una especie de sentimiento como de asco, que es lo que yo veo que puede ocasionar este tipo de escenas o de temática, ¿no? Como de muy de niñas, muy de mujeres, muy onda casi como alguna enfermedad. Entonces, digo, con esta experiencia que tuve con el cortometraje, tenía muy en cuenta que podía suceder lo mismo. Yo también tenía algo de miedo de que mi película se pudiera malinterpretar por las acciones de Valentina, que no corresponden necesariamente a un tipo de ideal feminista que está muy vigente en la actualidad, pero no, la película sí ha sido recibida, sí se ha entendido, claro, con sus matices y todo, pero en el tema este de la menstruación, pues también eres quizá el primero que lo menciona, que lo pone el tema como tal sobre la mesa, y te lo agradezco. No, no, es que ahí está, te digo, Uh -huh. pues yo me acuerdo de muchas películas que he visto del cine mexicano, ¿no? Pues crecí viendo demasiadas con mi abuela, ya más, bueno, tiempo después con las que uno va descubriendo, pero no es algo que te tintinee, ¿no? Ni que te lo muestren, ni mucho menos que lo llamen por su nombre. Digo, es algo muy reciente con directoras como Natalia, como tú, y que además lo están haciendo en historias que no son agresivas, ¿no? No son violentas como para que la gente se sacuda. Y ahorita con lo que me estás comentando con relación a lo que pasó en el GIF, digo, híjole, es un poco preocupante que en 2025 estemos viendo como tabú algo que no lo es y que no merecería estar encasillado precisamente en ese rubro. Y ahora bien, bueno, entonces, si el cine va a ser una vía para que esto sacude y lleve a la reflexión y diga, oigan, creo que ya estamos en posición de dar el siguiente paso, ¿no? Porque Uh -huh. no es algo grave, pues, no es un problema. Problema es que no lo estemos recibiendo con la naturalidad de lo que esto es. O sea, si consideramos todavía más el hecho de que hay padres de familia, hermanos, eh, que convivimos con mujeres desde que nacen, ¿por qué verlo con algo como con esta barrera? Tú mencionabas la palabra asco como si fuera algo tan agresivo. Y aquí tú haces dos cosas, porque por un lado empleas la oralidad a través de esta maestra que le dice las cosas como son a los niños, pues, parte de su formación y educación sexual, y por el otro lado ya con la escena o la secuencia donde vemos a la niña que ahora sí está experimentando un cambio en su vida, que por supuesto también a ella
a choquear y la va a confrontar. O sea, estamos viendo estas dos partes, la oralidad y lo visual. ¿Por qué? ¿Por qué elegirlo y por qué hacerlo con esta fuerza? Porque tiene fuerza la palabra y tiene fuerza la imagen. Quería yo también, dentro de este mismo tabú que tú mencionas, que también el personaje principal, que es Valentina, lo sintiera. Eh, Porque incluso pues la escena se está explicando en clase, pero ella también no está prestando mucha atención o de cierta manera está como ignorando. Entonces quería que estuviera siempre presente el tema, que también al mismo tiempo la niña lo rechazara como que algo que quizá pues no está cerca o simplemente es una negación. Eh, y pues lo visual también, porque para mí es muy importante mostrar la acción tal como es, y porque son dos partes, ¿no? Donde incluso donde le baja, por ejemplo, a Valentina, que también hay un acercamiento ahí con su hermana mayor. eh, También en la hermana mayor está este como rechazo, que no la ayuda como tal. Entonces Valentina también tiene que arreglárselas por sí sola, y también hay un rechazo, porque no sé si recuerdas en la escena donde va y busca las toallas y está viendo y no las usa, las deja. Ujú, Entonces es como un rechazo al crecimiento, como si Valentina no quisiera crecer, eh, no quisiera hacerse adulta. Ese era como lo que intenté decir, pero que es inminente. O sea, Valentina se hizo adulta en la película. ujú. Y que este rechazo, ahorita pues, tú me dirás, también viene un poco precedido y con una carga moral y religiosa Sí. muy fuerte debido al nicho donde ha crecido ella, ¿no? Este núcleo familiar, pues demasiado conservador, ¿no? Con una visión muy estricta también de lo que es qué hacer y qué no hacer. Y mencionabas, creo que una de las secuencias que es un momento álgido de la película, ¿no? Este rechazo por parte de la hermana que pues le va a generar un conflicto, por supuesto que le genera un conflicto. O sea, así como existe Ujú. este rechazo de cuando eres niño y te enamoras de la niña, le pides que sea tu novia y te dice que no, es medio fuerte, ¿no? Ahora imagínate cuando estás eh, experimentando un cambio en tu físico, pues en el cual necesitas arropo y orientación, particularmente Ujú. orientación de quienes ya pasaron por ahí, pues va a generar en Valentina algo más Sí. que ya vamos a ver. Y en eso que ya vamos a ver, junto con esta parte de la menstruación, tú tienes algo como directora que es, le prestas demasiada atención a la forma, ¿no? O sea, el fondo ahí está, estamos viendo una historia, estamos Ujú. viendo cómo se relata, pero también en la forma, en cómo cuentas las cosas. Y en el caso de Valentina, a mí me interesó, me inquietó ver, por ejemplo, vamos a ver, pues, como un pequeño plano secuencia al principio, donde vamos a ver cómo esta nena está explorando algunas cosas, pero ya nos está indicando algo de su personalidad. Y más adelante, cuando viene algún, pues no sé si cambio radical de su parte o una simple transición o evolución de lo que es su propia naturaleza, recurres mucho a esta iluminación oscura, ¿no? Hay una iluminación oscura que nos está diciendo bastante con relación a Valentina, en contraste con una iluminación más clara que tienen algunas de sus hermanas y con quienes vemos incluso un movimiento del tilt down, por ejemplo, cuando ellas ya están conversando con relación a lo que es su inquietud, que es este despertar sexual. O sea, sí estamos viendo ahí que hay un ejercicio narrativo visual, repito, para aquellos que dijeron que la cámara está ahí depositada mirando árboles, ¿no? Hay un ejercicio narrativo visual que nos está diciendo muchísimo de lo que es Valentina. Entonces sí estamos viendo un cuidado y una construcción desde esta parte de la forma. ¿Qué tan importante es para ti? Precisamente la forma
para que podamos mirar el fondo. Pues puedo decir que todavía la forma es más importante para mí que la historia. Me interesa más contar emociones que una historia, porque creo que las historias están más ligadas a la literatura. Entonces, el cine tiene un poder que es hacer que el espectador realmente sienta, que escuche, que vea, y así generar una, una mayor conexión con la obra. Entonces, claro, sí hay un tratamiento visual que se hizo junto con el fotógrafo que es Luis Lasalde. La intención era de que en los interiores se sintiera como si estuvieran en un claustro, como si fuera una cueva, como si una especie de convento. Y en los exteriores donde se respira más la libertad, pues sí, que fuera más luminoso. Y sí, ahora que lo dices, en Valentina también existe como esa parte oscura. Digo, no es por decir que Valentina sea un personaje malvado o Malo, no, no, simplemente no. malo, simplemente eh, ella asume, eh, anteriormente habías dicho la figura paterna que está ausente y presente, yo más bien diría omnipresente, porque incluso cuando no está, está. Valentina lo adopta, Valentina toma la postura que el papá, entonces siempre Valentina es como si fuera la religión y el papá andando por la casa también, observando a las niñas, a sus hermanas, pero en parte ella también no quiero decir víctima, pero digamos, no conoce algo más. Y lo que está viendo ella en sus hermanas lo está relacionando con algo malo. Pero bueno, creo que ya me fui por otro tema. Regresando a la forma, sí, pienso mucho también en el lenguaje cinematográfico. Me gusta hacer muchos movimientos de cámara y son en escenas muy puntuales. Por ejemplo, en la secuencia inicial que mencionas que es como una apertura también, el hecho también de que Valentina voltee y rompa, como se dice, la cuarta pared, es una invitación que yo quise hacer al espectador que le hace más bien Valentina al espectador a que lo acompañe a ver eh, cómo es su vida, cómo es su forma de ver las cosas, ¿no? No, no creo que sea una película donde el chiste nada más sea que sean planos largos sin sentido o sin vida o sin algo que signifique, pero como había dicho en algún Q&A, la película sí pide un poquito más al espectador, pide atención, que quizá ahorita es algo de lo que pues no todas las películas pueden darse el lujo, ¿no? O las obras, de que el espectador, el público les dé la atención merecida. Pero sí, es una película con varias capas y, y no, bueno, no pienso que sea como tal contemplativa y ya. Sí, no, de la cámara mirando al árbol. Fíjate, ahorita que lo mencionas, no sé si tuviste la oportunidad de ver Lepes, ¿no? Película de Sí, Rayel no la Corena pude ver. de Ciudad Juárez, y ambas coinciden en esta cuestión de exigirnos como espectadores, lo cual se agradece, ¿no? En el caso de Lepes, pues nos está poniendo de frente contra nuestros estigmas con relación a cómo concebimos lo que es Juárez a partir del consumo de noticieros, porque hay situaciones ahí que no nos tiene por qué mostrar y que tampoco tiene que ser explícito en ello, sino ya entendemos y comprendemos, ¿no? Mayor aún si tenemos noción de lo que está pasando en Juárez. Y acá, mira, dos películas norteñas, y acá estamos viendo esta construcción que se hace
de este tono claustrofóbico, religioso que impera al interior de ese hogar, que por un lado se muestra con la iluminación, que reitero, o sea, al final hay por ahí una secuencia, digamos, agresiva para lo que son los ojos de Valentina en su edad, y estamos Ujú, viendo oscuro, ¿no? O sea, no estamos viendo esa luminosidad que tendría particularmente las hermanas mayores, sino que se pasa a esta visión que está viendo Valentina, lo cual es muy, pues muy, nos da mucha claridad con relación a qué está pasando, ¿no? Y hacia dónde puede pasar. Y ya nos va a dejar a nosotros los juicios, prejuicios con relación que tenemos a la moral, ¿no? Particularmente a la moral, como a otros temas como la construcción de la relación valentina y la influencia de la figura paterna, como la tienen muy también afincada, ¿no? Afincada tanto en su psique como en lo que es pues en lo que es su carácter, lo que es su conducta y su accionar. Pero mencionabas también la parte del movimiento de cámara y ahí donde también me llama la atención, porque cuando uno revisa algunas películas mexicanas, particularmente del corte independiente, valga la redundancia del concepto particularmente, vemos muchos títulos que apuestan precisamente por foto fija, ¿no? Por ver los planos de cámara fija por distintas razones, porque quieren economizar en lo que es la narración de la historia, porque quieren economizar, ¿no? En cuestión de dinero, pues porque no hay, ¿no? No hay, y dicen, pues vámonos con esto, o porque hay temor, o hay miedo a mover la cámara. Aquí tú no, aquí tú no, y nos lo manifiestas desde el principio. Y no vamos a ver una reiteración y un abuso de, a lo mejor, de un plano secuencia o de un zoom out o un zoom in, sino que también te digo, estamos viendo estos tilt down, estás mostrándonos eso. Y como yo dije por ahí en la crítica, ahí está, dije, aquí estamos viendo también una autora, o sea, hay alguien que en su forma nos está queriendo decir más, ¿no? ¿Cómo es que tienes este gusto por mover la cámara? Y cuando digo mover la cámara, quien nos está escuchando, no crean que vamos a ver una cámara agitada, ni moviéndose a velocidad, ni abusando de los movimientos para que a la hora del montaje ustedes crean que están viendo un taca, 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 como ujú. habitualmente creemos que podemos estar acostumbrados. No, sino hay movimientos sutiles, tenues, vamos a decir así, pero que nos están contando algo. ¿Por qué este gusto por mover la cámara? Pues no sabría explicarte como que por qué el gusto más bien tiene que ver con las películas que veo, que consumo, y me di cuenta el poder que tiene también el mover la cámara en escenas, en planos muy específicos donde hay donde quizá la trama se desenvuelve, se empieza a desarrollar o son claves o son estos puntos emocionales de los personajes que nos van a decir más, ¿no? No sé, me gusta, por ejemplo, pues me gusta mucho Tarkovsky, que creo que es de los cineastas que también usan que mueven mucho la cámara en ese sentido, Bergman también, Carlos Reigadas. Eh, y también me gusta, es como es una mezcla entre que uso la cámara fija y el movimiento de cámara. Eh, Justo hago un movimiento de cámara cuando creo que el personaje está sintiendo algo más, cuando quizá no es solamente el propósito de ilustrar, sino cuando realmente estamos viendo, ay, perdón, es un point of view del personaje, pero además hay una emoción detrás. Cuando yo escribí el guión, no me gusta mucho estar escarbando en la historia, pero aquí sí lo hice porque como es mi primer largometraje, quería hacerlo bien, entonces quizá me tardé un poquito más en este tema del guión, de hacerlo con los tres actos o bueno, lo más parecido a lo que marca un parámetro de guión, ¿no? Que pienso que tampoco la película creo que no cuenta con esa fórmula, al final, pues
la película sobresale, bueno, por otras cosas. Y el momento después de escribir el guión, que empiezo a hacer un storyboard, ahí es cuando empiezo a realmente a pensar desde el punto de vista de ya como directora, cómo filmar. También en el proceso es muy importante para mí tener las locaciones ya fijas, bueno, más bien ya planchadas de lo que va a ser para empezar ahí a ver realmente cómo voy a filmar. Yo iba y buscaba las locaciones, también hago ahí algunos videos con mi celular, viendo qué tanto también me puede dar la locación y muchos de esos planos vienen también de las locaciones. Eh, Porque sí, ahí yo creo que es el trabajo del director realmente, no es estar tanto en el guión pensando que aquí va a ser un punto que le plot twist o como, como se diga, o, sino que es en el trabajo de cámara y en la visión donde realmente tiene que demostrarse esta propuesta cinematográfica. Y bueno, creo que ya me desvié. No, no, está bien, porque donde sí vemos una practicidad es en los diálogos, ¿no? En la parte oral, no son personajes que nos tengan que estar repitiendo a cada rato las cosas, ni que nos tengan que estar diciendo las emociones. Ahí más bien se apela a lo visuales. A ver, tu espectador capta si esta persona ya se incomodó, si tiene temor, si ya se enojó, si está tensa la cosa. Y cuando recurres a la palabra oral, es muy práctica pero contundente. O sea, para muestra me voy a remitir a dos ejemplos. Uno es cuando Valentina, lo voy a decir coloquialmente, va con un chisme y ocasiona algo, ¿no? O se genera algo ahí al interior de la familia y alguien se lo hace saber. Y ella responde, pues no sé, ¿no? Pero es muy fuerte escucharlo en ese momento, ¿no? Porque por un lado te puedes poner en el lado de quien se lo dice, como del lado de Valentina. Ya está en cuestión, te digo, de cada espectador. Y lo siguiente es cuando Valentina va a pedir ayuda de la hermana y la hermana le responde pues prácticamente que no. También sientes esa fuerza, o sea, es de, ah, caray. Pero pasa esto mismo, o sea, es como, te puedes molestar con la hermana o no, y puedes ponerte en los zapatos de Valentina o no. Ya está en cuestión de ti como vayas viendo espectador en qué lugar de la historia te estás colocando. Y por ejemplo, si eres muy permisiva, y es lógico que sea que quien más habla, pues es la maestra en el salón de clases, ¿no? Porque ella está en otro núcleo, está en otro contexto y porque su función es precisamente esa, porque además ella no está viviendo al interior de ese claustro donde sí viven Valentina y sus hermanas. Pero en ese sentido, sí eres muy práctica con la palabra oral. Sí, creo que también, como siento yo que yo soy una persona también como de pocas palabras, al momento de crear diálogos en mis guiones se me dificulta mucho, entonces sí me voy a veces más por la imagen o no tanto en sí la imagen, sino la acción. Creo que también en cine la acción es más importante y creo que al decir menos palabras también la película se vuelve un poco más fuerte. Entonces, claro, también hay cosas que se tienen que comunicar a través de la palabra. Y era cuando surgía estos diálogos donde, como dices, son contundentes y que realmente van a hacer que la trama avance. En el caso, por ejemplo, puedo decir, bueno, ahorita que dije de los tres actos del guión, ¿no? Eh, ya cuando empieza a desarrollarse la trama de la película, creo yo que es cuando el papá les dice o le dice a la mamá, incluso como ignorando a las niñas que están ahí presentes, de de que quiere que hable, que la mamá hable con ellas de que no quiere que tengan novio. O sea, eso creo que también ya nos está diciendo cómo,
cómo hay una baja valoración de las, o más bien hay poca visibilidad de las niñas de parte del padre. No, no, es como si no estuvieran presentes. Entonces, habla de ellas como si no estuvieran ahí, pero están ahí, ellas escuchan, eh, y a la par ya nos está también dando pie a lo que va a ser, de lo que va a tratar la película. También la escena de cuando se va la luz y que hay una anécdota ahí también de algún familiar, eh, pues es una escena también donde hay un diálogo largo, eh, pero que también se está marcando un tono en una oscuridad también. También en la escena es una escena oscura. Eh, y sí, para mí era importante que la película no tuviera, que no se llenara pues de tantos diálogos. Viendo la película también alrededor de la gente en las funciones que tuve en el GIF, sobre todo en las salas de cine que se llenaron, porque el teatro pues era un poco más difícil que se llenara, pero me agrada también ver la reacción del público porque la película también está cargada de mucho silencio, que es parte también, por ahí leí una crítica de la película que el silencio también era parte del castigo y es verdad. Eh, el espectador también al principio está silencioso y, y me agrada ver cómo la misma película, bueno, no sé cómo se escuche, pero pueda controlar al espectador en ese sentido de guarda silencio, pon atención, porque cuando la película está tan en silencio, pues es difícil que ellos puedan estar hablando, que puedan estar, incluso hasta con con más ruido, ¿no? Entonces, sí, podría decir que la palabra es más silencio que diálogo, y con un diálogo muy preciso, en momentos también muy claves. Y para reiterar esto que hablamos de la forma, para quien nos está escuchando, eso se reitera también con lo que no se ve. O sea, aquello que no se ve también está jugando una parte importante, que en este caso son la figura materna y la figura paterna, que no necesitamos estarlos viendo a lo largo de toda la película, ni tenemos que estar con la cámara frente a ellos para comprender y entender en qué entorno está creciendo Valentina, en qué entorno están creciendo sus hermanas y cómo lo que están experimentando cada una de ellas en su respectiva edad, pues viene, ¿no? Viene también precedido por, por estos padres y que en las consecuencias que va a haber, también hay una relación directa con el accionar y el reaccionar de estos padres. O sea, que no los veamos no quiere decir que no estén ahí, o sea, como dices tú, omnipresentes, pero juegan un papel importante. Y por ahí en la construcción de esta película, otro elemento que estudias, que a cuentagotas, pero bien, lo utilizas, es la música. Por ahí vamos a escuchar música clásica, ¿no? Vamos a escuchar música, para quien lo considera así, elegante, y que va a contrastar con algo que me gustó que incluyeras también, que es pues música regional, o sea, música local que nos permita también identificar pues que es una historia norteña que está ocurriendo en un contexto norteño y que a esa región, a esa localidad, también pertenecen estos personajes en su exterior. O sea, eso es interesante porque la música la estamos escuchando al exterior, es el lugar donde pueden ser libres o deberían ser libres, ¿no? Entonces también a partir de la música estamos viendo estos choques, estos contrastes. ¿Cómo fue también que pensaste en el uso de la música? Eh, bueno, de la música, este tema que está recurrente en la película, que sí, pues
es una canción italiana y la otra es como pues una pieza muy pequeñita, clásica, pero que es parte de un repertorio de canciones infantiles, se puede decir, de un compositor ruso, creo que es. Eh, pero no sé, es una pieza, la otra, la canción italiana, que a mí me recuerda mucho a mi adolescencia, porque yo pues estudié canto a esa edad, entonces, por ejemplo, esas escenas del salón de música, pues así eran las clases, o sea, eran alumnos de diferentes edades, todos con un ejercicio diferente y había una cantante ahí vocalizando o cantando. Entonces, eso quise como también, como cositas muy particulares de lo que yo viví, de impregnarlas también en la película, y eso pues sí fue una decisión más, pues digamos más como de capricho, porque incluso yo no recuerdo en qué momento yo quería filmar como a una chica ensayando pues sí, una canción de bel canto, y, y no sé, simplemente funcionó porque pues Valentina estudia piano y también pues ahí se mezcla con otras compañeras, la hermana mayor llega, entonces digamos que tal como la decisión fue pues sí meramente porque se da en un entorno musical también de aprendizaje, y creo que esa canción tiene un peso también mismo de la propia armonía, que es un tanto melancólica. Bueno, yo la interpreto como muy melancólica y tiene este sentimiento que yo asocio mucho con la película. Y de la otra, de la regional, es una escena importante también, como mencionas, porque vemos ya a las niñas que salen solas al exterior, ahora sí completamente solas, porque al inicio pues sí se ve que van en la camioneta, pero bueno, yo digo que sí se entiende que van en la camioneta familiar, o también hay otra donde pues el papá las está llevando, pero aquí salen de la casa y también se transportan, van se suben a un camión, y es ahí donde hay también un contacto con la ciudad y con la sociedad. Y también para mí era importante mostrar cómo en un muy primer acercamiento también se van a encontrar con una experiencia también de observación por otro pasajero, ¿no? No sé si notaste eso, Ujú. que un pasajero las está viendo. Es una especie de acoso, pero lejano, y, y aunque estén afuera, tampoco se salen de esa misma clase de vigilancia que hay, que creo que en esa edad las mujeres vivimos una vigilancia constante por parte de muchos ámbitos sociales, tanto en nuestra familia como en la sociedad, como por todas partes se nos está vigilando, se nos quiere controlar, y bueno, eso era algo que yo también quise exponer. Y de la música que sale ahí en el camión, pues también, eh, pues es una canción que en lo personal también me gusta, y la encontraba, he tenido yo algunas experiencias donde hay una música de fondo que va muy bien con lo que está pasando, que digo, tiene que ver o sea, con pues cómo uno absorbe la vida, ¿no? Entonces me pareció buena idea también incluir aquí una canción pues donde el tema de la canción fuera romántico, también un tanto acosador, y para que le diera todavía un poquito más de fuerza
a esta escena. Entonces fue que así pensé estas dos piezas. Porque la melodía es pegajosa, es como jocosona, ¿no? O sea, y sí se nota la irrupción, hasta uno mismo se siente como respirando ese Sí. mismo aire que ellas. Oye, Denise, a ver, ahora vamos a la otra parte, esto de lo que no se ve, y es lo que cuesta hacer una película, lo que cuesta levantar una película. Hablaba el crítico de cine Luis Tobar, precisamente en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y que lo ha dicho anteriormente, la importancia de la humildad cuando se va a hacer una crítica, ¿no? Y esa humildad concibe precisamente el trato a la obra, comprender de dónde viene, quién la hizo, y que detrás de eso, pues hay un esfuerzo enorme para que esa obra llegara a donde tiene que llegar, que es a una pantalla. Ujú. Y para que tú me ahondes precisamente en lo que costó a poder hacer Las Niñas de los Duraznos, es también para que, para ustedes, amigas y amigos cinéfilos que nos escuchan, la sensación que tú como directora tienes, no solamente al ver tu película en pantalla, sino de esa experiencia de que conecta la película con una audiencia, ya sea porque se hayan levantado, porque sintieron muy agresiva la escena del manchón de sangre, a que alguien se haya quedado, te haya aplaudido, o que nosotros mismos como prensa nos acerquemos, te entrevistemos. Yo me acuerdo cuando me acerqué a ti, como que hasta se te iluminaron los ojitos por decir, wow, o sea, Ujú. alguien sí me quiere entrevistar. Y se comprende, ¿sabes? Se comprende porque hay un esfuerzo que no conocemos, pero se intuye, ¿no? Se huele, pues porque sabemos que les cuesta mucho trabajo, más aún en el cine independiente. Ni qué decir de Durango, ¿no? Porque hay entidades que son muy castigadas en cuestión de cine, desde la exhibición, la distribución, financiamiento, etcétera. ¿Cómo fue para Sí. ti poder construir esta película para que llegara a exhibirse? Porque también ahí viene con el cine al margen, ¿no? También la vamos a ver Ujú. por acá en la Ciudad de México, bueno, y en su itinerancia, y que veas ahí, ahora sí que el resultado de lo que querías contar y del trabajo que se llevó a cabo para que pudiera ver la vida. Pues sí, ha sido de bastantes años y digo no nada más de este proyecto como tal, sino de toda pues mi trayectoria, porque yo soy una directora autodidacta, yo estudié artes visuales, entonces empecé en la Ciudad de México haciendo mis cortometrajes, pues sí, en una ciudad donde no conocía a nadie y yo digo que esa para mí fue mi escuela porque aprendí a producir sin dinero, sin contactos y fue así como hice dos cortometrajes, después regresé a Durango e hice otros, pues bueno, dos mediometrajes y luego ya filmé esta película. Pero sí, en cada proyecto y este que fue más largo, ha sido muy, pues duro, muy eh, de tener mucha, pues justo pensaba, hay que tener mucha autoestima también Ujú. para hacer cine, porque como dices, hay críticos que, no nada más lo digo por eso, sino que hay muchos rechazos, ¿no? Hay muchas puertas que te van cerrando, que no hay apoyos como tal, pero siempre he encontrado la forma de poder lograr hacer esto, no quizá de la forma que yo, de la primera opción o la opción ideal, pero quizá irse por otros caminos. En esta película tuve la suerte, en ese tiempo había una escuela de cine en Durango, me prestaron ahí el equipo eh, y también, bueno, parte del deal era de que los estudiantes trabajaran en la película y ellos tuvieran la experiencia de trabajar en un largometraje y así fue. Eh, también conseguí a otros apoyos de diferentes instituciones, también tuve que poner dinero de mi bolsa
Y después gané una beca del PECDA, que es como un FONCA a nivel estatal, y con eso pude terminar la película. Digo, si no hubiera ganado esa beca, probablemente ahorita todavía estaría en bancarrota, pero bueno, ya se arregló. Y ahorita, como dices, verla que se estrenó, porque bueno, el estreno internacional fue el año pasado en el Festival de Santander, en una selección pequeña de óperas primas de Iberoamérica. Fue también un gran logro, sobre todo porque, como dices, o sea, Durango es un estado donde se le da mucha apertura a las producciones internacionales. En los últimos años ha llegado mucho las producciones de Netflix o de Amazon o algunas películas que todavía, pues la temática es de western y explotan mucho las locaciones y los paisajes del estado. Entonces el mismo estado mmm, pues apuesta más por esas propuestas o más bien esas producciones donde, como ellos dicen, sí hay una derrama económica. Entonces, eh, cuando me llegó la noticia de que la película había sido seleccionada en el GIF, porque, bueno, aunque ya se había estrenado, para mí era muy importante estrenar en México en uno de los festivales pues top del país, pues fue para mí un gran logro. Me alegré muchísimo porque dije, al fin voy a, ya me siento como una directora, ¿no? En mi propio país. Eh, También me da una seriedad, me siento más profesional, siento pues que sí valió la pena tanto esfuerzo. Y creo que también estos festivales son muy importantes precisamente porque le dan ventana, le dan apertura a estas otras propuestas de cine que no necesariamente se hacen contemplativas por falta de presupuesto, simplemente como nosotros, bueno, yo lo veo de esa forma, como nosotros estamos haciendo una película por nuestros propios medios, ¿por qué hacer una película como todo mundo la hace? O bueno, así lo pienso, ¿no? Entonces, es interesante ver también todos estos tipos de cine que se están haciendo. Pude haber algunas otras películas de la selección, y me agrada ver tanta diversidad porque creo que eso es lo más importante en el cine, ¿no? No dejarse llevar por la fórmula, no dejarse llevar por los estándares, eh, y no hacerse pasar como querer hacer un cine que no corresponde pues a nuestra realidad. Pero bueno, en sí estoy muy contenta. También me sirvió mucho para ver la película en cines, digo, porque en Santander no estuvo en una filmoteca y en un auditorio, pero no fue como un cine como tal. Y me di cuenta, la película sí se tiene que ver en cines, entonces también a mí me da mucha fuerza para poder continuar la lucha para que la película llegue a las salas de cine, no sé si tan comerciales, pero bueno, que sí es importante que se muestre, que la gente la logre ver en un cine. Y que de esta diversidad de la que hablabas, y ya para cerrar, pues la importancia también de ver la trascendencia que tienen los autores y las autoras del norte, ¿no? Los realizadores y las realizadoras del norte, que además nos están quitando una venda de los ojos y nos están diciendo, oigan, quítense tantos estigmas que tienen ahí con relación a nosotros. Por ejemplo, en el caso de Juárez, pues Lepes nos muestra otra ciudad Juárez muy ajena a la que tenemos ya construida en la psique por las noticias. Y aquí un Durango que también nos muestra que no son los alacranes, que no son los sombreros, Sí, que no es la tambora, que no es el calorón, sino que están ocurriendo otras cosas, ya hay otros personajes y otras sociedades.
ahí qué tan importante es precisamente que nosotros nos descentralicemos quienes estamos en la zona centro y por el otro lado que siga explorándose este cine, que recorra toda la República para decir, hey, acá estamos. Sí. ¿Cuánto valoras tú, por ejemplo, estos festivales para que miremos? También puede ser al sur y al sureste de este país. Sí, es muy importante. De hecho, también lo relaciono, la película ganadora del GIF es de Jalisco, ¿no? La Eterna Adolescente. Y me llama mucho la atención, sí, ¿verdad? Sí. Eh, Me parece muy bueno que precisamente ya películas, en la selección había una película también de Chihuahua, dos de Chihuahua, ¿no? Otra de Eh, Mexicali. y como dos de Jalisco y la mía. Ujú. Y sí, veo que es muy importante porque ya se está descentralizando la producción cinematográfica de forma independiente y ahora ya es momento también de que la propia institución, digo, INCINE, también ya nos empiece a tomar un poco más seriamente, porque viendo las convocatorias que hacen de Focine, por ejemplo, hay una diferencia enorme en cuanto a los montos que se le da a una película, bueno, que digo, no necesariamente es de las que son de producción de Ciudad de México, pero hay una convocatoria que es de largometrajes y hay otra que es la de largometrajes por estado. Entonces, por estado creo que solamente son 1.200.000 pesos el máximo que se le puede dar a la película. Y en la otra convocatoria, que yo lo asumo como te decía, a las películas de la Ciudad de México, que esas son, creo que pueden dar hasta 8 millones de pesos. Nuestras películas también que no son de la Ciudad de México, también vale la pena que cuenten con un presupuesto más grande y que no nos quedemos pues con que seamos películas chiquitas, ¿no? Porque, bueno, yo puedo decir que mi película en cuanto a presupuesto, pues sí es menor. No sé si se note, pero bueno, hay películas que se ve el grado de el presupuesto que pueden manejar, ¿no? Y yo creo esto me da alegría que puedo ser parte de una generación donde quizá pueda lograr hacer un cambio que en algunos años que se pueda mostrar con más fuerza, ¿no? De que las películas de provincia tengan las mismas oportunidades que las películas que se producen en la Ciudad de México en cuanto a oportunidad de fondos y de visibilidad. Denise, ¿algo más que tú quieras agregar? Ese es tu espacio. Eh, pues que no, no sabría qué decirte, pues solamente muchas gracias por los comentarios de la película, por ver la película. Creo que también ahora este ejercicio de ver las películas se ha perdido mucho. Incluso hay festivales de cine que no ven la película, o sea, que inscriben la película y no la ven. Quizá no saben que los directores nos podemos dar cuenta si la ven o no. Eh, pero digo, es algo hasta injusto, porque uno, bueno, ese es otro tema, pero uno paga una inscripción y no ven tu película. Entonces, el llegar a un festival de cine, en quedar en una selección, implica que vieron tu película, que la apreciaron y eso, como digo, ver una película en estos tiempos es ya un lujo, y que vean tu película, pues todavía más, ¿no? Entonces, realmente te lo agradezco y también a tu audiencia de que, pues quizá que con estos comentarios, si en algún momento se les presenta la oportunidad de poder ver Las Niñas de los Duraznos, pues que la puedan ver, no que decidan verla y estaría yo muy, pues muy contenta y muy agradecida. Ay, tocaste un punto que
para redondear y se lo quiero ampliar a quien nos está escuchando con esto de ver las películas. ¿Por qué lo dice también Denis? Y es que hay un problema también con nosotros como prensa cinematográfica ahora con el agregado de creadores de contenido, influencers, que seguramente ustedes lo han notado en redes sociales, que hay esta tendencia de la celeridad, ¿no? Por ir rápido, sobre todo a ex, de decir, ¿qué se opina sobre la película, ¿no? Para bien o para mal, y ya se compra esa opinión como, voy a entrecomillar, crítica o como un camino para definir si se ve o no se ve. Pero muchas de estas opiniones vienen de gente que precisamente no ve las películas. ¿Qué nos referimos con ver? A mí me ha tocado, a varios compañeros nos ha pasado que estamos en una función, entra la persona, toma una foto a la pantalla y se sale para poder decir, vi la película y es una película de hueva o al revés, ¿no? Es un peliculón que los va a hacer llorar y les va a llegar al alma, pero en realidad nunca la vieron, ¿no? O ni se pararon por la sala o se durmieron, etcétera. Y eso es algo que lo van a notar, o sea, se nota de inmediatamente y lo van a comprobar cuando ustedes vayan al cine o vayan a la plataforma y vean la película y digan, oye, no tiene nada que ver con lo que esta persona opinó o comentó en Twitter. Eso es por un lado. Y por el otro, algo que sí ocurre en el círculo de la prensa, por lo menos de los medios de comunicación, cuando quieren o buscan una entrevista y sucede, ¿no? Que es cuando yo llego a entrevistar a un realizador, una directora, un talento, cuando te dicen gracias por ver la película, más que enaltecer o ensalzar al ego de nosotros, debería de preocuparnos, ¿no? Y hasta se siente uno triste por ustedes mismos, porque uno se pregunta, bueno, ¿quién lo entrevistó anteriormente? Como para que lleguemos a esta parte y qué le habrá preguntado. Para darles un ejemplo burdo de esto es, a lo mejor llegó alguien con Denise y le preguntó, ¿por qué pones duraznos en la película, no? ¿Y por qué a las niñas les pusiste duraznos? Y ahí inmediatamente ella se va a dar cuenta que esta persona no vio la película. En cambio, ya después que tienes otras entrevistas con algunos otros compañeros que ya exploran a profundidad la película con algunos detalles que les inquietaron o que les llamaron la atención, entras en otra lectura y entonces dices, ay, mira, se agradece que hayas visto la película. Y eso sí es que hay posibilidad de acceder a esa entrevista contigo, ¿no? Porque hay filtros, ¿no? En otro tipo de eventos donde ya la persona se cansó, se hartó y con justa razón de que estén preguntando cosas que no tienen que ver con la película y de que tuvo que responder de manera muy forzada a cuestionamientos de gente que no vio la película. Entonces, este ejercicio de ver las películas, por ahí con todo el mitote que se armó alrededor de Emilia Pérez, por ahí en redes sociales, incluso a mí me regañaron, a gente de la audiencia, porque dije lo siguiente, y es, está este fenómeno de ponerse a opinar y a criticar películas sin haberlas visto y desde antes que se estrenen. Y alguien me decía, no, es que sí se puede hacer, podemos opinar sin verlas. Perdón, pero yo considero que no. Primero hay que verlas, hay que repasarlas. Y voy a repetir algo que me parece también eh, alarmante que esté ocurriendo. Por ahí ha habido compañeros de mi edad, de 40 años, que dicen, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que voy a ir al cine a ver la película con criterio propio. Digo, eso es algo que debemos tener bien establecido desde que somos niños. Tú vas a ir al cine a ver una película con criterio propio. Si estás llegando a esta conclusión es porque algo está mal en nuestra manera de conectar con la película y de conectar con quienes nos están hablando de las películas. Y ahorita que lo mencionabas tú, mira, o sea, mira, hasta me prendo, porque de verdad es un tema, es todo un tema, de verdad es todo un tema que ha obstaculizado el ejercicio periodístico para muchos de nosotros, porque en un listado de 10 entrevistas te dan la 10, ¿no? Antes que tú ya pasaron 9 creadores de contenido que destrozaron moralmente, ¿no? Y emocionalmente al entrevistado porque no vieron la película. Y es, aquí repito, el tema de la humildad que hablaba Luis Tobar, ¿no? A quien pueden leer ustedes en la jornada, de que
trata bien también a la obra, o sea, si la vas a despedazar, trata bien a la obra bajo la comprensión de que es el esfuerzo de un grupo de gente, de que alguien cargó cables, de que alguien tuvo que conseguir el financiamiento, de que gente no durmió, de que no sabemos qué peripecias hicieron para que llegara esa película, ¿no? Y es cuando aquí ustedes bien podrías decirnos, pues hazla tú para que veas de qué va esto. Pero si no tenemos ni siquiera la cortesía de ver las películas para entrevistarlos, te digo, algo está mal, algo está muy mal. Y la otra es, si no la viste, no pasa nada si no entrevistas al director o a la directora. Más adelante lo puedes hacer, porque más adelante va a estar una Denise Barreto u otro director u otra directora diciendo, ok, me gustaría conversar contigo en función de estos comentarios que estás haciendo ante lo que estoy contando. Ay, mira Ujú. cómo me extendí, Denise, pero es que hiciste hincapié en eso, porque de verdad sí se ha perdido mucho este ejercicio de ver películas desde el ángulo periodístico como desde el ángulo entretenimiento incluso. Sí, claro. Sí, pues incluso en el espectador, ¿no? De tener la mínima paciencia de esperar, o sea, de ver, de, de, de tener la paciencia que la película avance por sí sola. Sí, también me tocó en el GIF, no con mi película, yo viendo otra película con una chica espectadora que estaba impaciente porque no entendía la película. Y es así como que, pues bueno, con toda la tranquilidad, la película se va a ir desarrollando como tenga que desarrollarse. Y si no se desarrolla, pues fue así. Así es la película, ¿no? Pero no hay esa apertura. Y es a mí como espectadora también me asusta un poco que no exista esa apertura, porque a veces siento que estamos también en una época del tiempo donde parece ser como si lo que fuera diferente fuera algo como, o sea, se empiezan a satanizar como lo diferente, ¿no? Lo que ya les empieza a resultar desconocido, hasta incómodo. Pero a la vez está bien que incomode, no sé, es contradictorio, pero creo que es mejor causar algo diferente en el espectador, que sea otra película que en el momento en cuanto salen de la sala, pues ya ni se acuerdan de qué fue, ni de la historia incluso, que digo que a mí las historias en las películas es lo de menos, pero hay películas que así te dejan, ¿no? Completamente vacías. Y, y bueno, en mi caso no me gustaría ser de ese tipo, pero sí, pues me gustaría que el público también se diera la oportunidad de ver otras cosas, ¿no? De ver otras cosas que no están en Netflix, de acercarse a los cines, a los cineclubs de sus ciudades, a ver otras propuestas. Denise, muchísimas gracias por venir a conversar a Cinéfilos en Apuros. Gracias a ti. Amigas, amigos, ustedes ya escucharon, ya saben, suscríbanse al canal de Spotify para que escuchen este tipo de episodios, vayan al canal de YouTube, ahí encontrarán reseñas, críticas, storytelling. Bienvenidas sean sus sugerencias, sus quejas, sus comentarios y sus mentadas de madre, porque aquí ya saben que todo es bien recibido, debido a que la charla la hacemos todos.